Dejo al hermano Abner Salas con la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Estamos para bendecir su nombre y para exaltarlo. Hemos cantado, hemos recordado la muerte del Señor Jesucristo. Y qué rico se siente, ¿verdad? Remontarnos a esa época, a ese momento que la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, nosotros leemos lo que el Señor hizo por usted y por mí. Amén. Así que nos llena de mucho gozo. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias sin más pérdida de tiempo. En el libro de Samuel, está un poquito, tiene mucho brillo, hermano. En el libro de Samuel, el capítulo 24, primer libro de Samuel, en el capítulo 24. Lo tenemos, si usted lo tiene, nos ponemos en pie y vamos a leer la palabra del Señor. El primer libro de Samuel, en el capítulo 24, versículos del 8 al 17. Para que usted participe también, vamos a leer uno cada uno. Leo yo uno y usted lee el otro, pero así, ¿verdad? Con trompeta de Dios fuerte. El 8 dice: también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Lo dejamos hasta ahí. Señor Jesús, estamos en tu casa, Señor, el mejor lugar. Padre, que esta palabra que yo estoy seguro está en mi corazón, lo que tú has dado, Señor, para que lo comparta con tus hijos, con la iglesia, Señor. Es la palabra que tú has dado a mi corazón para que venga a edificar la vida de cada uno de mis hermanos. Habla, Señor, habla a cada corazón y que esta palabra nos ayude a todos, Señor. Nos ayude a todos realmente, Padre, porque tu palabra es viva, es eficaz,
es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que esta palabra, Señor, esta tarde penetre lo profundo de nuestra vida y realmente, Señor, nos bendiga, nos edifique y nos ayude a ser mejores. Gracias, Señor. Amén y amén. Antes de sentarse, ¿por qué no saluda a su hermano? Levántese de ahí donde está, vaya y dígale, hermano, me alegro de verle esta tarde en la casa del Señor, a pesar de la tormenta que cayó. Usted no es de azúcar porque se vino para la casa del Señor. Qué bueno, que les felicito por no ser de azúcar. Ser valientes y estar en la casa del Señor esta tarde, aún a pesar de la tormenta que se avecinaba y que cayó por momentos. Tu interior determina lo que eres. Amén. Tu interior determina lo que eres. David, hermanos, es el único al que Dios dijo, este es de acuerdo a mi corazón. No lo dijo ni de Abraham, ni de Moisés, que lo amaba tanto, ni de Elías. No lo dijo de ninguno de ellos. Pero de David sí lo dijo, este es de acuerdo a mi corazón. Hermano, qué privilegio el que David tenía. Qué privilegio el que David ostentaba delante de Dios. Ahora yo quisiera llevarlos en una ruta, en un camino, en un viaje, para conocer por qué David realmente era de acuerdo al corazón de Dios. Cuando Saúl, el Señor lo destituye, le quita el reino, y aunque Samuel lloraba por Saúl, el Señor regañó a Samuel y le dijo, ¿por qué sigue llorando por alguien que yo ya destituí? Por alguien que yo ya deseché. Y en otra oportunidad le dice, agarra el cuerno con el que unges y yo te voy a mandar a una casa, porque yo me he escogido a alguien mejor. Miren qué importante eso. Yo me he escogido a alguien mejor. Y hermanos, solo analizando esa parte, nosotros deberíamos de ponerle mucha atención a la asignación que Dios nos ha dado en el lugar donde Él nos tiene, en los ministerios que Él nos ha puesto, en los talentos que Él nos ha dado. Porque si no hacemos la voluntad de Él, si no utilizamos los ministerios y los talentos como Él quiere que los hagamos, Dios se va a buscar a alguien mejor que usted y que yo. Así de fácil. Así de fácil. Hermano, es en vano que nos gloriemos o que nos envanezcamos por lo que hacemos, por lo que tenemos, por lo que damos para el Señor. Porque lo que tenemos, Dios lo ha dado. Lo que tenemos, Dios lo ha dado. Y así como lo ha dado, lo puede quitar. Necesitamos entender entonces que lo que nosotros hacemos para Dios tiene que ser con excelencia, no con mediocridad. Tiene que dar lo mejor para el Señor. Esforzarnos, sacrificarnos. Yo escuché a alguien que dijo y me gustó, y lo voy a replicar. Si Dios te llamó para ser pulmón en el cuerpo de Cristo, sea un buen pulmón. Si Dios te llamó para ser un pie, sea un buen pie. Si Dios te llamó para ser corazón, sea un buen corazón. Si Dios te llamó para ser un cerebro en el cuerpo de Cristo, sea un buen cerebro.
Pero hermanos, muchas veces podemos pensar que quizás el cuerpo de Cristo en algunos lados tiene riuma. Dios tiene pies, algunos pies con riuma. Mire, todo le duele en el cuerpo de Cristo. Dolor por aquí, dolor por allá. ¿Cómo está sirviendo usted a Dios? ¿A medias o con excelencia? ¿Cómo es su trabajo para el Señor? Ahí se lo dejo. Dice que Samuel en el versículo 15, 28, Saúl, para que tratando de remediar todos los errores que había cometido, dice que logró agarrar a Samuel del manto, y en ese jaloneo se le rompió el manto a Samuel. Saúl se lo rompió para detenerlo, para que fuera con él a adorar a Dios, y ya Dios lo había desechado. Sin embargo, en ese momento hasta Samuel le dio cólera que le había roto su manto Saúl, y le dijo: de esta manera como rompiste mi manto, así Dios rompió y desgarró tu reino. ¿Por qué? Le dijo: porque Dios se ha buscado a alguien mejor que tú. Hermanos, eso es terrible. Esa es una sentencia dura. Pongámonos en los pies de Saúl. ¿Cómo se hubiera sentido Saúl en ese momento? Mire, quizás pálido, rojo, un semáforo completo Saúl, verde, rojo, amarillo, de todo, avergonzado. O sea, Saúl en ese momento se puso mal, pero era lo que había sucedido. Ahora, a mí me interesa ver cómo Dios pensó en David, porque cuando Dios manda a Samuel a la casa de Isaí, dice que pasaron delante de Samuel los hijos de Isaí que tenían porte de guerrero, que tenían una estatura promedio de los judíos, eran muy bien parecidos, eran apuestos, eran fortachones y tenían todas las cualidades para ser el sucesor de Saúl. Es más, a los ojos de Samuel, cualquiera de ellos pudo haber sido el rey de Israel. Sin embargo, Dios le dice algo bien importante a Samuel, y le dice: Samuel, no es ninguno de esos 7 que han pasado. Señor, pero mira las cualidades, el currículo que traen, Señor, lo vale. Mira, Señor, estamos buscando a un rey. Y saben ustedes que en esa época el rey tenía que ser un gran guerrero, porque el que iba al frente de las batallas era el rey. El que iba adelante y motivando, incentivando a la guerra era el rey. Por lo tanto, se buscaba una característica de guerrero en el sucesor de Saúl. Sin embargo, cuando pasan los 7 hijos de Isaí, Dios le dice: ninguno de ellos es. Y le dice algo bien importante que nos debería de llamar la atención a todos. Samuel le dice: tú ves lo que está delante de tus ojos, pero yo veo el corazón. Tu interior determina quién eres. Tu interior determina quién eres, qué hay en tu corazón. ¿Por qué Dios no vio con agrado a Eliab y a los otros 6 hermanos de David? Porque ya tenía la experiencia con Saúl, simplemente. Ya tenía la experiencia con Saúl. Se fueron por lo que miraron y fracasó. Pero ahora el Señor le dice: no, hay alguien más. Entonces, ¿quién? Y bueno, y conocemos la historia. David no tenía el porte de un guerrero. David no tenía la experiencia de un guerrero.
David no sabía nada de estrategias de guerra. David no sabía cómo guiar humanos, pero tenía un corazón que era agradable a Dios. Y eso para Dios era valioso. Eso para Dios era valioso. Y en ese momento dice que Dios le dice a Samuel: este es, úngelo. Y de ahí comenzó David su trabajo. Ahora, en la lectura que nosotros comenzamos, bueno, llegó el momento que David hasta fue al palacio para tocarle a Saúl, para que el espíritu malo que llegaba se le fuera. Ya Saúl conocía a David, ya habían enlazado alguna amistad. Llega el momento, después de la unción que Samuel hace sobre David, comienza David a experimentar cosas extraordinarias. Antes era solo un pastor, como cualquier pastor que llevaba sus ovejas. Pero después de la unción, después de que Samuel unge a David, comienzan a suceder, mientras estaba allá en el campo, comienzan a suceder cosas extraordinarias que David comienza a ver. Una de ellas, que venía un león y agarraba la ovejita y se iba. Antes David comenzaba a lamentarse, comenzaba a pedir ayuda. Ayúdenme, señores, pastores de los que están aquí cerquita, ayúdenme, que el lobo se lleva mi ovejita. Y comenzaba a pedir ayuda. David, después de la unción, dice que cuando venía un lobo, un oso, dice que el Espíritu de Dios venía a David y corría tras la oveja, le abría la boca, sacaba la ovejita y mataba al león, mataba al oso. ¿Por qué era? Porque David era fuerte, cholo, porque David tenía muchas fuerzas. No, porque en su interior había algo que era más poderoso que el David que estaba afuera. Porque David tenía la unción del Espíritu Santo de Dios en su vida, y eso lo hacía poderoso. Porque él tenía la unción del Espíritu Santo. Y mientras estaba allá en el campo, David estaba haciendo su currículum. David estaba haciendo su experiencia. David estaba caminando y teniendo diferentes cosas, y el Señor manifestándose, y el Señor dándole salmos. David adoraba al Señor. David bendecía al Señor con su arpa. David exaltaba en el Espíritu al Señor, porque ya estaba con la unción del Espíritu Santo. Y de repente se daban esas cosas. ¿Y saben qué? Todas esas cosas con la unción del Espíritu Santo que David experimentó le sirvieron para su currículum cuando aquel gigante estaba provocando a los escuadrones de Israel. Todas esas experiencias que David tuvo fueron las que le fue a decir a Saúl. Aquí aparece otra vez David con Saúl. Y en este momento, hermanos, lo que David tenía dentro es lo que sacaba. Eso salía en ese momento. Antes, sin la unción del Espíritu Santo, David salía huyendo. David lloraba, David se atemorizaba porque llegaban aquellos animales y llegaban a comerse sus ovejas. Pero cuando la unción del Espíritu Santo, David se paraba firme, corría tras ellos. No lo hacía en sus fuerzas, hermano. No lo hacía en su poder, no lo hacía en su capacidad. Lo hacía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lo hacía en el nombre de Jesús. Lo hacía con la unción del Espíritu Santo. Qué importante, hermanos, es la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Todavía ese Espíritu Santo, esa unción del Espíritu Santo sigue siendo tan efectiva como en David. Lo que está en tu interior determina quién eres. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué hay en tu interior? ¿Hay unción del Espíritu Santo? ¿O nuestro corazón está compartiendo diferentes cosas? Rencores, raíces de amargura,
odios. ¿Qué hay en nuestro corazón? Lo que hay en nuestro corazón determina nuestro destino, nuestro futuro, determina quiénes somos realmente delante de Dios. Y si nuestro corazón es agradable a Dios. Ahora, a todo esto, la pregunta, ¿por qué David era conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos se lo han preguntado? ¿Cuántos se han preguntado eso? Porque decimos, porque David era conforme al corazón de Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué me quiere decir? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Puede ser una causa. ¿Alguien más? ¿Cómo? Tenía el Espíritu Santo de Dios. Pero hay muchos de nosotros que tenemos el Espíritu Santo y no somos de acuerdo al corazón de Dios. ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Por lo que leímos ahora en esta lectura. Saúl andaba persiguiendo a David y no lo andaba persiguiendo para apresarlo, para llevárselo cautivo y meterlo a una cárcel. Saúl andaba siguiendo a David para matarlo. Andaba siguiendo a David para matarlo. ¿Por qué? Porque Saúl a estas alturas ya sabía que el sucesor al reino no era alguien desconocido, era David. Por lo tanto, David era el peor enemigo de Saúl. David era el peor enemigo para su familia. El mismo Jonatán no iba a tener beneficios del reinado porque ya ahora había alguien que estaba elegido. Por lo tanto, David se convierte en el peor enemigo de Saúl y en el foco principal para perseguirlo, hacía el máximo esfuerzo para poder encontrarlo y no llevárselo, allí mismo matarlo. Deshacerse de David para evitar que el reino de él se cortara. Y después de Saúl seguiría automáticamente reinando Jonatán. Pero como ese no era el propósito de Dios, amén. Ahora, dice que en esta búsqueda que había de David por parte de Saúl, venía de una guerra, le habían ganado a los filisteos, pero le dicen, David y sus hombres se están moviendo en tal montaña. Ahorita es cuando dice, me voy, alistémonos. Dice que alistó 3,000 de sus mejores hombres. Vamos a cazar a David y a todos estos terroristas que se han levantado contra mí. Nos vamos ahora. Y en esa que se van, dice que cuando andaba después de mucho tiempo de andar buscando por el desierto y por las montañas a David, dice la Biblia que el rey Saúl tuvo necesidad de ir a cubrirse los pies, dice, ir a hacer sus necesidades. Y dice que fue a una cueva en la que allí no tenía guardia, porque hasta allí no llegaban ni el paje de armas, ni su seguridad, no podía porque ya era algo privado. Entonces dice que desciende Saúl a esa cueva, se mete a esa cueva, y mientras estaba haciendo sus necesidades, dice que al fondo de esa cueva estaba David y sus 400 hombres escondidos. Y él llegó a la entrada, quizás un poquito, unos 2 metros, ¿verdad? Medio se escondió para que no lo vieran los demás del ejército que estaba haciendo su necesidad. Y dice que se metió un poquito, quizás ya un poquito más oscuro. Ahí estaba. Y él no se dio cuenta que adentro estaba David y sus 400 hombres. Y sucede, es lo que leímos ahora. Sucede que mientras estaban en ese momento, los hombres de David le decían, este es el momento. Oiga bien,
Dios te lo ha puesto en tus manos. Dios te lo ha servido en bandeja de plata. Mátalo. Mata a tu enemigo, a tu peor enemigo. ¿Qué te parece si lo matás ahora y comenzás ya a reinar? Este es el mejor momento. Mira, Dios te lo ha puesto. Oiga bien, oiga lo que le decían. Dios te lo ha puesto. Aprovecha, mátalo. ¿Y saben qué hizo David? Por eso que me encanta, hermano. Y por eso, por lo que estamos viendo ahorita, vamos a ver por qué David era conforme al corazón de Dios. Dice que en ese momento David, lo que se le ocurrió, imagínense David todo temeroso, todo tembloroso. ¿Y qué hago, verdad? Y la presión de sus compañeros. Mátalo, ahorita aprovecha. Ahorita, David, aprovecha ese momento. Dios te lo ha puesto. Y ahí, y David todo nervioso. No, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Ya sé. ¿Y qué hace David en este momento? Dice que va y le corta un pedazo del manto. Imagínense qué filudas cargaban las espadas, que no sintió el rey Saúl cuando David le estaba cortando un pedazo del manto. Y dice que terminó Saúl y se fue. Pues ya iba un poquito lejitos cuando David sale y le dice: oh mi rey, ¿por qué me andas buscando? ¿Por qué me buscas tanto para matarme? Y mira, Dios ahora te puso en mí, en lo más cerca donde yo pude matarte, y no lo hice. ¿Por qué? Porque David dijo algo bien importante. Aún a pesar que David sabía que Dios había desechado a Saúl, aún que David sabía que Saúl ya no era del agrado de Dios, aún que David sabía que Saúl andaba haciendo cosas desagradables delante de Dios, aún a pesar de que David sabía que Saúl no era ya siervo de Dios, no era rey de Dios ya, que ya estaba desechado, aún a pesar de eso, David dijo: no puedo tocar al ungido de Jehová. Hermano, qué lección más extraordinaria. Qué lección más extraordinaria. David pudo haber aprovechado ese momento, pero él tuvo temor. Y dice el pasaje que leímos, que cuando le cortó el pedazo de manto, se sintió mal. O sea, hasta por cortarle el pedazo de manto se sintió mal David, porque dijo: ¿y qué he hecho? O sea, estaba ni siquiera David ni siquiera se imaginaba, se consideraba digno ni siquiera de tocar el manto y cortárselo a Saúl. ¿Por qué? Hermano, porque él sabía que Saúl, aún a pesar de todo, Dios lo había ungido. Tenía la unción de Dios. Por lo tanto, el único que le podía pedir cuentas a Saúl era Dios. El único que le podía pedir cuentas a Saúl era Dios y no David. Y yo lo reconocía. ¿Cómo yo? ¿Quién soy yo? Es más, cuando le dice: ¿a quién el rey anda buscando? ¿A un perro muerto? ¿O a la pulga del perro? Más abajo todavía se puso David. ¿A quién anda buscando? O sea, David estaba tirándose al extremo, no digno. ¿Por qué me buscas a mí si yo no soy nada? ¿Y cómo yo voy a atentar en contra del siervo de Jehová? ¿Cómo voy a atentar contra el ungido de Jehová? Hermano, ¿qué lección nos deja a nosotros? Porque a nosotros hoy en día lo que se ha perdido es el temor a Dios. Y se ha perdido el temor a acabarnos al pastor, a acabarnos al líder, a acabarnos al diácono. Decimos y hacemos cualquier cosa sin ningún temor. Ah, sí, pero podemos hablar, podemos decir. Y qué barbaridad, cuántos se nos unen, cuántos se levantan también. Es cierto, hermano. Ah, sí, y con que fíjese que, y comenzamos y hacemos
gran reunión para acabarnos al líder, para acabarnos al diácono. ¿No crees que es una gran lección la que la Biblia nos da a nosotros ahora? Hemos perdido el temor al respeto, al liderazgo, al nombramiento, a la unción que Dios da a aquellas personas que están dirigiéndonos, y fácilmente los podemos comer. Ahora hay tacos al pastor, dice, torta al pastor, y así agarramos a otros líderes también, al coordinador, al líder de grupo de crecimiento. Lo agarramos y comenzamos a criticar. Lo que no nos percatamos nosotros cuando nos ponemos en esa posición, que así nos van a agarrar a nosotros también. Porque lo que yo siembro, cosecho. Lo que se siembra, se cosecha. ¿Qué es lo que usted está sembrando? ¿Qué aprendemos de David en esta tarde? ¿Qué aprendemos de David en esta tarde? Que fue leal, que fue fiel, que fue temeroso de Dios y que sintió en su corazón dolor hacer algo en contra del ungido de Jehová, aun a pesar que era un hombre que tenía errores. Pero él sabía que no le correspondía a él juzgarlo, sino que a Dios. Y ahora, hermanos, en las redes sociales, qué tristeza da cuánta gente hablando de ministros, hablando de hombres de Dios, de grandes hombres de Dios, diciendo esto, y nosotros muchas veces hasta lo compartimos también en nuestros muros, porque se está acabando a una persona y nosotros le damos like o compartimos también, como les digo, cosas que quizás no son ciertas. Solo hemos oído y nos pegamos a la crítica de otro. Y hay cuantos hombres de Dios que han levantado grandes ministerios, pero por alguien que se levanta a hablar contra esa persona, ahí nosotros nos pegamos a esa persona también y comenzamos a criticar. No tenemos temor a Dios. Comenzamos a decir cosas y no nos damos cuenta que el único que puede juzgarlo se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Se llama Dios, es el único que lo puede juzgar. Iglesia del Señor, no caigamos en ese error. Si usted no sabe nada, mejor quédese con la boca callada y no diga nada. Ahí deje que Dios juzgue, pero no critique si no sabe nada. No comience, aprendamos a David. David sabía que Saúl tenía múltiples errores, pero nunca lo criticó. Mucho menos quiso atentar con la vida de Saúl. Se mantuvo con temor, el temor de Dios. Por eso David era conforme al corazón de Dios. Porque David no tenía rencor en su corazón. Porque David no había guardado odio en su corazón. Porque David no tenía raíces de amargura en su corazón. Él era un adorador y sabía que su oración y su adoración no tenían estorbo. Porque su corazón delante de Dios estaba limpio. Y muchas veces nosotros tenemos estorbo en nuestra oración, como dice la palabra del Señor, porque seguimos odiando a una persona, porque tenemos raíces de amargura, porque estamos con resentimiento en contra de alguien, y esa oración tiene estorbo a la presencia del Señor. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y dice, y si tú tienes algo contra tu hermano y traes una ofrenda, déjala allí, ve y ponte de acuerdo, ponte a cuentas con él, pídele perdón, y después vienes y traes tu ofrenda. Pero ¿a qué hemos llegado nosotros? Hasta tomamos la Santa Cena. Hasta tomamos la Santa Cena. Y nuestro corazón está podrido delante de Dios. Tiene tantas cosas que nos sentamos aquí porque allá se sienta la hermana la que yo no quiero ver. Me siento por otro lado, no voy a ese grupo, me voy a trasladar de grupo de crecimiento porque ahí va la fulana o ahí va el fulano de tal. A ese hemos llegado, hermanos. Y muchas veces nos exaltamos o pensamos que tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios porque hablamos en lenguas. Pero en la unción del Espíritu Santo no es tanto hablar en lenguas, sino una vida de cambio.
un testimonio delante de las personas y delante de Dios. ¿Qué es más importante? David era de acuerdo al corazón de Dios. No porque David tuviera una posición. David era mejor que Saúl. ¿Por qué? No porque tuviera autoridad. Porque David andaba huyendo. Andaba andaba en el desierto, en las cuevas. No porque fuera famoso. Aunque la muerte, el matar a Goliat le dio cierta fama, pero no lo envolvió. No porque tuviera un ministerio. David era mejor que Saúl porque tenía un corazón que no albergaba rencores, ni odios, ni raíces de amargura. Y era un corazón perdonador. Por eso era de acuerdo al corazón de Dios. Porque tenía un corazón perdonador. Perdonaba y pedía perdón. Y no guardaba nada en su corazón. Hermano, ¿qué importancia le da Dios a ese corazón? Mire, un corazón así, aunque no tenga grandes ministerios. A otro que tiene gran ministerio, pero no puede ver a otra hermana o a otro hermano. Eso no vale. Es como que usted le esté mandando al cielo hojarasca, heno, arbustos secos. Ese es el material que usted está mandando al cielo cuando su corazón está podrido por cosas negativas o de odio, resentimiento, raíces de amargura. Cuando todo eso está en el corazón del ser humano, usted, el material que está mandando al cielo es heno o hojarasca. Y las obras van a ser probadas por fuego. Todas las obras. Por muy bonito usted visitó allá, hizo esto, fue a ver a los enfermos, le llevó víveres, hizo esto otro, hizo campaña, organizó un gran evento y hasta almas hubieron todo. Usted lo organizó, pero un corazón podrido no vale. David, aprendamos esta tarde, iglesia del Señor, era de acuerdo al corazón de Dios porque su corazón estaba limpio delante de él. Porque tenía un corazón de adorador. Y ese corazón de adorador no tenía interrupción. Él adoraba al Señor. Él adoraba al Señor. Dios le dio muchos salmos. Porque su adoración era sincera, era limpia delante de Dios. Se deleitaba a Dios. Realmente era olor agradable, olor grato, la alabanza que David le daba a Dios. Porque salía de un corazón quebrantado. Salía de un corazón contrito y humillado. Y el Señor dice que a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David lo sabía perfectamente. Y en este momento David estaba dando la mejor representación de un corazón sano delante de Dios. Estaba perdonando a su peor enemigo. Estaba perdonando a quien lo buscaba para matarlo. Es más, reprendió a su ejército porque lo estaban incitando a que hiciera que lo matara. Miren, hermanos, qué importante. No solamente es no hacer las cosas, sino reprender a aquel que está haciendo algo en contra de un siervo de Dios. Ese vale la pena y Dios lo premia. Levantarse, hermano, lo que usted está haciendo es incorrecto. Perdone usted por ser diácono o lo que sea, lo que usted está haciendo no es correcto delante de Dios. David reprendió a los 400 porque todos estaban incitándolo a que matara a Saúl. Sin embargo, Saúl dijo: ¿cómo yo voy a tocar al ungido de Jehová? Hermanos, eso a mí me da algo poderoso. Me da algo grande. Yo cuando estaba leyendo esto y leía esta parte, el Espíritu Santo de Dios tocó mi vida. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos realmente que la unción del Espíritu Santo de Dios reine en nuestros corazones. Necesitamos que la verdadera unción del Espíritu Santo de Dios llene nuestras vidas. Y yo creo que vamos por el camino correcto. Yo creo que vamos por el camino correcto. Lo que estamos haciendo
el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a limpiar vidas, a limpiar corazones, a hacernos sentir la necesidad que tenemos que pedir perdón. El Espíritu Santo de Dios va a comenzar a trabajar en cada corazón nuestro, y para limpiarnos nos va a hacer que pidamos perdón y que perdonemos a aquellos que nos han ofendido. ¿A cuántos nos han ofendido? No haga la lista, pero ¿a cuántos usted ha ofendido también? Y necesita hacer un recuento. No se preocupe, el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a ponerle una lista en su mente y le va a decir: fulano de tal, esto y esto. Y le va a comenzar a decir el Espíritu Santo: tenés que pedirle perdón, porque también no somos monedita de oro. Has ofendido también, has ofendido a fulano de tal, has ofendido a... Tenés que pedir perdón también. Hermanos, anhelemos ser de acuerdo al corazón de Dios. Anhelemos, pidámosle al Espíritu Santo. Estamos en el mejor momento para pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestro corazón y que saque todo aquello que no es agradable a Dios. Que en estos momentos, en estos ayunos que estamos haciendo, que examine nuestro corazón, y si hay algo que no sirve, que Él lo saque. Amén. Que Él lo saque de nuestro corazón y nos haga sentar en lugares especiales, como hizo con David. Yo quiero invitarles a que nos pongamos en pie esta tarde. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios ha tocado y ha hablado a su corazón, como ha hablado conmigo esta tarde, como habló conmigo hace ratos. El Espíritu Santo ha tocado también su vida ahora. Y usted sabe cómo está su corazón. Como le dijo Dios a Samuel: tú miras lo que está afuera, pero yo veo el corazón. Yo solo veo en esta tarde sus caras, sus rostros, su vestuario. Veo cómo está cada uno de ustedes. Pero el Espíritu Santo de Dios está trabajando en cada corazón, y Él está viendo y diciendo: ¿te recuerdas de esto? ¿Te recuerdas de esto otro? Cierre sus ojos en esta noche, esta tarde, iglesia amada. Cierre sus ojos en esta tarde. Yo quiero invitarles a que por un momentito le digan al Espíritu Santo de Dios: Señor, ¿dónde he fallado? Espíritu Santo, ¿dónde he fallado? Espíritu Santo de Dios, tú has hablado a mi vida esta tarde. Necesito que la unción fresca. Yo estoy pidiendo la unción fresca al Espíritu Santo, pero revélame qué es lo que está impidiendo que la unción de tu Espíritu Santo llene mi corazón, llene mi vida. ¿Qué es? ¿Qué es, Espíritu Santo, lo que hay en mi corazón y que está interviniendo, está estorbando que la presencia misma del Espíritu Santo llene mi corazón? ¿Qué hay? Espíritu Santo, revélanos esta tarde. Espíritu Santo, revélanos esta tarde. Hemos aprendido, Espíritu de Dios, con respecto a David. Qué hombre, qué ministro, qué hijo. El mejor rey que pudiste haber elegido, Señor. Al único que tú le dijiste: este es de acuerdo a mi corazón. Porque este no guarda rencor. Este no guarda odio. Este no es resentido. Este es como yo. Me ofenden. Y cuando vienen a pedirme perdón, yo los perdono. Eso es lo que Dios está diciendo esta tarde. Eso es lo que está diciendo Dios esta tarde. Y si Dios lo hace, ¿qué somos nosotros para no perdonar y pedir perdón? El Espíritu Santo de Dios está tocando su vida ahora. El Espíritu Santo de Dios está tocando su vida ahora. Si usted va para el cielo, su corazón tiene que ser de acuerdo al corazón de Dios. Ahora toca, Espíritu Santo de Dios, toca ahora.
Toca ahora, Espíritu Santo de Dios. Toca esta tarde, toca esta tarde. Toca ahora, Espíritu Santo de Dios. Mientras adoramos al Señor, mientras adoramos ahorita al Señor, usted hable con Jesús esta tarde. Hable con el Espíritu Santo. Dígale, muéstrame en qué he fallado. Y si a usted se le ha olvidado algo que hace mucho tiempo atrás, y usted pensó que eso no era pecado, que no había en su corazón nada, el Espíritu Santo se lo va a traer ahora. Esta tarde Él está aquí. El Espíritu Santo de Dios está aquí esta tarde. Dígale, tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu Santo de Dios. Muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame en tus sendas andar, porque estoy cansado de los míos y no quiero más pecar. Muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame en tus... Yo no sé si alguien quisiera tomar la mejor decisión de su vida y reconciliar con Dios. Al primero que tiene que pedirle perdón es a Dios. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con Dios esta tarde y quiera decir, sí, yo quiero poner mi vida a cuentas con Dios? ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con Dios? ¿Habrá alguien esta tarde que quisiera reconciliarse con Dios o quisiera aceptar a Cristo por primera vez? ¿Hay alguien esta tarde que quiera tomar la mejor decisión de su vida y pasar al frente valientemente y decir, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón? ¿O quiere reconciliar con Dios esta tarde? Oh, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a Jesús. ¿Hay alguien en esta El mensaje tarde? ha terminado. Amigo, si usted ha decidido entregarle su corazón a Jesucristo, haga esta oración conmigo. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, vengo, Señor, para recibirte como mi Señor y Salvador. Perdóname, Señor. He fallado y he pecado. Te suplico de lo profundo de mi corazón, Señor, que me laves con la sangre preciosa de Jesucristo. Declaro firmemente que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, recibe mi vida, recibe todo mi ser. Renuncio a la vida que he traído lejos de ti y te entrego toda mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración conmigo, le invito a que se congregue en una iglesia donde se predique las sanas palabras de Cristo Jesús. Y si decide visitarnos, estamos ubicados sobre la 10ª calle Poniente, 5-4 Huachapán, frente al Estadio Municipal de la ciudad. Los horarios de nuestros cultos: los domingos a las 8:30 y en la tarde a las 3 p.m. El martes tenemos culto a las 6:30. El jueves tenemos culto a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado tenemos culto a las 5:30. Lo esperamos. Que Dios le bendiga.